una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, en estos momentos pido que nuestros entendimientos sean abiertos, nuestros corazones entendidos, Señor, para recibir tu palabra. Habla a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que hay en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Hemos leído sobre el nacimiento de Jesús, cómo es que las cosas se dieron. Faltó un poquito leer, y lo vamos a ver más adelante, en las palabras que el ángel tuvo con María, cómo se lo dijo y qué fue lo que le dijo a ella. Ahorita nada más leíamos sobre José, pero hasta ahorita terminamos de leer y pues a lo mejor todos decimos amén, gloria a Dios. Pero te has detenido a pensar, a analizar, a lo mejor a ponerte en los pies, en los zapatos de ya sea María por un lado o en los zapatos de José por otro lado? ¿Qué es lo que estaba pasando en su mente cuando todo esto se dio? Para nosotros es amén, gloria a Dios, el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador, amén. Pero todo lo que implicó, y para nosotros al día de hoy, esta vivencia, esta experiencia, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo nos podría servir al día de hoy? En el versículo 20 del pasaje que acabamos de leer, en la traducción actual usa estas palabras: mientras, estamos hablando de José, mientras pensaba en todo esto. ¿En todo qué? Pues lo que se le acababa de decir. Lo que se le acaba de decir. En la versión 60 dice, y pensando él en esto. Déjate lo digo de esta manera, no siempre lo que pensamos, diga conmigo, pienso. No, pienso. ¿Cuántos piensan? ¿Seguros? Yo a veces lo dudo. Digo, hablando del beneficio de la duda, ¿verdad? Yo a veces lo dudo si todos piensan, pero no todo lo que pensamos es la voluntad de Dios. Esta noche va a haber muchas palabras, términos, frases en los cuales tienes que pensar. Entonces vamos, esta frase una vez más: no siempre todo lo que pensamos es la voluntad de Dios. Es más, te lo pongo con otras palabras. La mayoría de las veces que Dios nos habla, nos pide algo, la mayoría de las veces va en contra de nuestra lógica. ¿Te has dado cuenta de eso? Y digo, se cumple la palabra que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, lo que Él piensa, lo que Él pide, no es como nosotros lo hubiéramos pensado o lo hubiéramos pedido. No checa la mayoría de las veces con nosotros. Y en el versículo 22 leíamos: todo esto aconteció para que se cumpliese. Diga conmigo, se cumpliese. Es que si no vamos entendiendo estas palabras claves, realmente no vamos a poder comprender todo lo que pasó. Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Cuántas cosas en tu vida están sucediendo o han sucedido o van a suceder para que se cumpla? Dios quiere cumplir algo en ti.
Y cuando digo esto, todo lo que se ha cumplido hasta estos momentos, digo, gloria a Dios por ello. Pero hay mucho más que cumplirse en tu vida aún. Casi ahorita, si estuviera el apóstol Pablo aquí con nosotros, casi que lo escucho decir, todas las cosas nos ayudan para bien. Y qué bonitas palabras, ¿verdad? Todas las cosas. Sin embargo, ve con una persona que acaba de perder a un ser querido y acércatele y dile, hermano, todas las cosas nos ayudan para bien. A ver con qué ojos te ve. ¿Me explico? Cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la situación difícil, no podemos entenderlo. Y ahí es donde empieza a entrar la frase, el beneficio de la duda. Todas las cosas nos ayudan para bien. Las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Las cosas que entendemos y las que no entendemos. Las cosas que nos tienen sin dormir. Las situaciones que nos mantienen llorando. Todas las cosas nos ayudan para bien. Quiero ampliar un poquito sobre el término, el beneficio de la duda. ¿De quién estamos hablando ahorita? ¿De quién estamos hablando? De José. De José. ¿Cuántos Josés hay en casa? Levanten la mano todos los Josés. Pero este es para ti. Este es para ti. Nada más fueron como 3. Cuando leemos esta cita en Mateo 1, la que acabamos de leer, hay algo que tenemos que entender. Digo, si lo podemos entender, ver de esta manera, a lo mejor pudiéramos pensar de una manera un poquito diferente. Cuando leemos esto en Mateo capítulo 1, el pueblo de Israel han estado viviendo tiempos de silencio por algunos siglos. Aproximadamente como 400 años. No hubo profecía, no hubo palabra, no hubo discernimiento, no hubo dirección, no hubo nada. 400 años y de repente se aparece este pasaje, esta situación, esta vivencia de Mateo capítulo 1, que tenía que ver con ¿qué? El nacimiento del Mesías, el nacimiento de nuestro Señor, de el Salvador. Si me hubiera agarrado a leer todo el capítulo 1 de Mateo, no lo hice, fue del 18 al 25, pero si hubiéramos leído todos los versículos anteriores, nos hubiéramos seguramente dormido. ¿Por qué? Porque habla de la genealogía. Esto ya lo he dicho antes. A mí, no estoy diciendo que a mí, cuando en la Biblia se me atraviesan capítulos de genealogías, por lo general, al menos que ande buscando un cierto nombre, un cierto parentesco, por lo general me las brinco. La genealogía me aburre. ¿Cuántos aburridos hay aquí? No se aburra. Me aburre, y que este es hijo del otro, y el otro engendró a este, y el otro engendró, o sea, está bueno. Entonces, los primeros 17 versículos habla de la genealogía de la familia de Jesús. Se la voy a dividir en 3 partes solamente, no voy a hablar más de ello. Pero Mateo habla de 14 generaciones que existieron entre Abraham y David. Hubo otras 14 genealogías en el exilio babilónico, y luego hubo otras 14 generaciones entre lo que fue el exilio, y ahí voy a decir auxilio, entre el exilio y el nacimiento de Jesús. 14 y 14, ¿cuántas genealogías son?
42. Ok, tengo unos buenos matemáticos aquí. Ok, todas estas generaciones, 42 de ellas, llegaron al final del camino sin una puerta, sin respuestas, silencio. Ya no escuchaban de Dios, ya no eran guiados, vivían sus vidas por vivirlas solamente, pero ya no había nada en ellos. Llegaron al final del camino sin una salida. Cuando Moisés bajó del monte con los mandamientos, encontró al pueblo que danzándole a un Dios. ¿Por qué? Porque no miraban a Dios, no podían ver a Dios, y entonces se hacen una imagen, un becerro, y empiezan a adorar, empiezan a celebrar, empiezan a danzarle a ese Dios que ellos hicieron. Así, de esta manera actúa un pueblo desenfrenado queriendo hacer su voluntad. ¿Cuántos de esos hay presentes? Su pueblo, el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, rechazó a la mayoría de los profetas y reyes que Dios levantó. Los rechazaron. ¿Qué más hicieron? Quebrantaron la ley, desobedecieron a los profetas. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, donde dije que el pueblo llega al final del camino sin una puerta de salida, aquí el hombre se ha convertido en una persona mala, en una persona sin escrúpulos y en una persona impulsiva. Y al día de hoy, la mayoría de los hombres viven aún de esta manera. En Juan, capítulo 1, versículo 1, tenemos esa cita que nos habla de la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, esa palabra viva, esa palabra encarnada en Jesucristo, donde más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo de Nazaret. Tuvieron que pasar 42 generaciones y de repente nace Jesucristo. Dios manda a su único hijo a nacer aquí en esta tierra. El hombre ya no sabe qué hacer. El hombre ya no tiene salida. El hombre llegó a ese camino sin salida, sin saber ahora qué hacer. Y Dios entonces actúa mandando la promesa que es el Salvador, su único hijo. Dios no manda a su hijo de la tierra a la tierra, sino manda a su hijo del cielo a la tierra. Y mientras que Dios hace descender su trono del cielo a la tierra, también vemos a José. Diga conmigo José, pero fuerte. Eso. También vemos a José sin saber qué hacer. ¿Está conmigo? Dios manda a su hijo del cielo a la tierra, pero por otro lado, José no sabe qué hacer. ¿Has estado en esa situación? ¿No sabes qué hacer? José, hablemos poquito de José, su vida, lo que estaba por vivir. José estaba emocionado. ¿Por qué? La idea de casarse. Digo casarse. Los que no se han casado quieren casarse, y los casados quieren separarse, y los separados quieren morirse. Y bueno, hoy en día todo esto es un revoltijo, ¿eh? Pero José estaba emocionado con la idea de
casarse. Sin embargo, le dan una mala, y digo mala en letras mayúsculas, una mala noticia. ¿Te han dado una mala noticia de este tipo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aguántame. En la iglesia, a lo mejor no le damos mucha importancia a esto, lo que estamos leyendo de José. Lo leemos y como dije en un inicio, amén, gloria a Dios, qué bien. No le damos mucha importancia, no pensamos no nos ponemos en los zapatos de José. Pero José está con todo y planes para una boda y de repente le dan una mala noticia. Una noticia que para José fue devastadora. José, que quiere hacer las cosas bien, no quiere andar con rodeos, no anda queriendo tapar el sol con un dedo. Él no quiere dañar a María, a la reputación de María. Él no quiere hablar mal de ella, pero él sabe, diga conmigo, él sabe que él no hizo nada y que ahora sale con que está embarazada. ¿Están aquí conmigo? José no hizo nada. Lo que más sabe él es que él no hizo nada. Y ahora resulta que con quien se va a casar está embarazada. Y él empieza a buscar el cómo dejarla en secreto. En secreto. ¿A cuántos les han dado una invitación para ir a una boda? A todos. Y si me pusiera a preguntarle cuántas, yo creo en el transcurso de vida, sobre todo en los años que lleva viviendo Felipe, cuántas invitaciones no le han dado, Eran de piedra. En aquel tiempo eran de piedra. Ahora, déjeme hacerle otra pregunta. Otra pregunta. ¿A cuánto les han dado una invitación para ir a presenciar un divorcio? ¿A cuánto los han invitado a un fiestón, a un pachangón, porque se va a divorciar? Se va a casar, medio mundo se da cuenta, se va a divorciar y todo. ¿Se ha dado cuenta, sí o no? Y vaya que hoy día el divorcio se está haciendo tan común casi que un matrimonio. Él buscaba dejarla en secreto. Muchas veces lo que nosotros pensamos y queremos no es lo que Dios piensa y quiere. José en este momento se encuentra parado entre la espada y la pared. ¿Te has encontrado ahí? ¿Te has encontrado ahí? Se encontraba entre la espada y la pared. José amaba a María. Y digo, pudiera aquí empezar a contar un sueño romántico de José y María, pero tenemos que entender el que él la amaba a ella. Todo estaba planeado, pero ahora se dice que María está embarazada. Aparte de que está embarazada, porque él sabe que no hizo nada. Pero aparte entonces de que está embarazada, también se dice que es del Espíritu Santo. Ponte en los pies de José, en los zapatos de José. Ponte ahí, párate tantito ahí. O sea, aparte de que está embarazada, con que es del Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Pudiéramos hablar de varias cosas aquí. Pudiéramos hablar de cosas celestiales. Pudiéramos hablar de lo que es la humanidad
y todas las situaciones, los problemas que el hombre vive, el ser humano vive. Podemos hablar también de José, que está metido en una encrucijada que realmente no haya la salida a lo que él está viviendo. Yo pregunto, ¿hay alguien presente que se siente que ha llegado al final del camino en su vida? Ya no sabes para dónde agarrar, ya no sabes qué hacer, ya no sabes en quién confiar, ya no sabes qué es lo que sigue. Tal vez tu relación, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo. ¿Cómo se llama el tema? El beneficio de la duda. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está la situación con tus hijos? ¿Cómo está? ¿Cómo se va dando esto? Tus recursos económicos, trabajo, familiares. Y digo, la lista pudiera ser larga. Otra situación, la religión. Y conmigo, la religión. La religión te puede llevar a no saber qué hacer cuando has prometido una y otra vez que vas a cambiar y que ya no vas a hacer así y que ya no vas a hacer allá, y has prometido una y otra y no has cambiado. La religión te puede llevar a ya no saber qué hacer. El final del camino, escúchame, el final del camino sin salida, es el mejor lugar, es el lugar perfecto para Dios. Llegar al final del camino es el lugar perfecto para Dios. Cuando llegas a ese punto, es cuando le dejas el lugar a Cristo en tu vida. Cuando tú ya no tienes respuestas, cuando tú ya no sabes qué hacer, cuando ya no sabes ni qué decir, ni cómo actuar, es ahí donde se le llama un comienzo nuevo. Es reconocer diciendo, yo no puedo más. Es el mejor lugar donde nos podemos encontrar. Allí se convierte en el principio y no en el fin. Los nuevos comienzos casi siempre ocurren cuando estamos donde no hay salida. Y ahí comienza un comienzo nuevo. Hablando de José, admiro mucho a José. Muchos admiran a María. Si hablamos de José, dígame José. Si yo fuera José y si tú fueras José, desmiénteme, pero si fuéramos nosotros Josés, tendríamos la fe de darle a María el beneficio de la duda en esa situación. Que ella sale y nos dice, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. ¿Tendrías tú la fe de decir, te voy a dar el beneficio de la duda? Piénsalo. Leemos en la Biblia y al leer nos dice que tuvo un sueño. Y en el sueño, la visita de un ángel. El ángel le habló y le dijo, y entonces cuando José despertó del sueño, todo está bien.
¿Así de fácil? ¿Así de fácil? Creo. Codea al que está a tu lado. Creo que para nosotros sería necesario, además del sueño, además de las palabras del ángel, para nosotros sería necesario pedirle al ángel un examen, una prueba de paternidad de ese bebé. Un ADN. ¿Por qué se me queda viendo así? Para asegurar entonces que fuera del Espíritu Santo. José, versículo 20, hizo lo que el ángel le dijo. José dijo: lo que está en ella es mío. Lo que a mí y a ti parece ser malo, para Dios es bueno. Para Dios es bueno. Cuando la vida o cuando personas te tratan mal, llega el momento en tu vida, te quieres dar por vencido o por vencida. Quieres soltarlo todo. Tal vez, no sé, tal vez, ¿sí tiene su Biblia abierta? Ahí en Génesis, perdón, en Mateo 1. Ok. Tal vez, hermano, no sé, pero a lo mejor yo estoy usando una Biblia vieja. Esas antiguas que todavía dicen cosas que pues de aquel tiempo. Pero a ver, yo quiero ver las Biblias. Préstame su Biblia. No, préstame sus lentes también. No, esta dice igual. Esa dice igual. A ver. A ver, esta sí tiene letra grande. Esta va a decir diferente. A ver. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió. ¿Dice igual? No, una Biblia más nueva. A ver, espero que la Biblia esté más nueva que el dueño. No, es lo mismo. No, una más nueva. Una Biblia de los millennials. Esa sí tiene que venir diferente. ¿Otra Biblia por ahí? A ver acá. ¿Ese es de millennials? Digo, porque no la trae un millennial. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a... No, esa está peor. O sea, hermano, la palabra, la Biblia, Dios, no cambia. No cambia. Lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho es lo mismo. Yo llegué a pensar de repente, es que estoy usando ya una Biblia vieja, ya ve cómo se han salido tantas versiones nuevas. Y yo dije, no, la es vieja. Sin embargo, cuando busco en una y cuando busco en otra, y todas las Biblias de alguna manera u otra me dicen lo mismo. Me dice lo mismo. Me dice el cómo se sintió José. Y me dice que José terminó por obedecer a Dios. Fue la voz, y fue solamente la voz de Dios que hizo que José obedeciera a Dios. Cuando Dios le dice, no temas, hazlo. Beneficio de la duda. Seguramente hay varios con este sentimiento. ¿Cuál? No se vale. Otros, no está bien. Otros, esto no es de Dios. Sin embargo, Dios
lo que te está diciendo es: yo soy, no temas. Yo soy, no temas. José tuvo realmente que confiar en Dios para poder vivir en el beneficio de la duda. ¿Qué quiere decir el beneficio de la duda? ¿Qué quiere decir? Piénsalo tantitito. ¿Qué quiere decir? Yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué quiere decir el beneficio de la duda? ¿Y sabe qué me dijo? Consulta a Google. Hoy día, en el derecho penal, para condenar a una persona, no basta con que el juez sepa que es culpable de un delito. Solo lo podrá condenar si puede probar más allá de toda duda razonable que él fue quien cometió el delito. Es un juicio, se llama juicio favorable en la ausencia de una evidencia completa. Repitan conmigo 3 frases. Primera, Dios es bueno. Está conmigo. Está de mi lado. Yo he tenido que llegar a esta conclusión en mi vida, porque no todo lo que está de mi lado o a mi favor viene de Dios. Yo tengo que entender que Dios está conmigo y ha prometido estar siempre conmigo. Cuando llegué a entender esto es lo que me ha ayudado a vivir en victoria. Mantenerse uno parado en victoria. El camino de fe se mueve de esta manera. Escúcheme. Primero, veredicto. Segundo, la evidencia. Primero, el veredicto. Segundo, la evidencia. Por ejemplo, no me fijo en mi cuenta de banco primero. O no me fijo si estoy totalmente sano primero, porque sigo entendiendo que Jehová es Jehová Jireh y que Él es Jehová Rafa. Y cuando yo creo esto por fe, la respuesta tiene que llegar a mi vida. Su provisión llegará. Esto de hablar de el tema de la duda en la iglesia, algunos pudieran decir: no, hermano, ¿cómo cree? Eso no es bíblico, porque en Santiago 1:6 dice que el que duda es semejante a una onda del mar. Yo sé lo que dice la Biblia. Conozco los versículos en la palabra que hablan de la duda, hermano. Sin embargo, creo que hay un grande error en las personas que creen o que enseñan que la fe es con ausencia de dudas, porque no es así. La Biblia nos dice que José dudó en su corazón. Y como José en la Biblia encontramos muchas personas o que dice que dudaron o que temieron en su corazón. Lo que dice la palabra es que José hizo todo lo que tuvo que hacer con respecto a la duda y creyó y obedeció. Una cosa puedo decirte: la duda no te detenga. Que la duda nunca te detenga. ¿Por qué digo esto y lo afirmo tan así? Porque hay muchos en la vida que se han detenido a medio camino porque no han podido atravesar la duda con fe. Y seguramente hay muchos que piensan:
o pudieran pensar de mí, es que pues él es pastor, él no tiene problemas, él no pasa por situaciones como las que yo paso, no tiene dudas o no tiene preguntas. Quisiera prestarte mis zapatos un día. Fe no es la ausencia de dudas. Fe es el medio para sobrevenir las dudas. Estamos en un mundo lleno de dudas. Yo sé que muchas veces en la iglesia, y escúcheme bien para no hacerlo, pero muchas veces en la iglesia oramos por alguien, le decimos a la persona, repite conmigo, y empezamos con una oración de aquella, simplemente repite, te acepto en mi corazón, sin lugar a duda, y empezamos, espérame hermano, espérame, esa persona va a necesitar más guianza que eso, necesita más guianza que una oración así. Solamente pregúntale a los papás que tienen hijos adolescentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hacer? ¿Cómo le hago? El triunfo de mi fe es la habilidad de que mi luz brille en la más fuerte oscuridad. Ese es el triunfo de la fe. Donde más oscuro esté, más pueda brillar la luz. Tengo dudas, y muchas, pero confío en el Señor. Mi fe puede decir, mi fe, digo conmigo, mi fe. Mi fe puede decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Qué decir de aquellos muchachos ante Nabucodonosor? ¿Usted cree que no tenían dudas en su corazón? Sin embargo, creyeron. ¿Qué de la muerte de Lázaro? Hermanos, tenemos nuestras dudas, pero no dejemos de creer. Ahí te va uno. Agárrate. Si tú no tienes dudas, ya ni pregunté si tienen o no tienen, así lo dejamos. Pero si tú no tienes dudas de la palabra de Dios, ¿estás escuchando? Si tú no tienes dudas de la palabra de Dios, es porque no la estás leyendo. ¿No te ha pasado que cuando empiezas a leer la palabra, lees, de repente que ¿y eso qué quiere decir? ¿Y eso con qué se come? O la estás leyendo sin la intención de vivirla. No sé cuál de las dos cosas sean en tu vida. Mi duda es la evidencia de mi crecimiento, porque la duda me lleva a crecer. ¿Qué de aquellos que de repente batallan con el pensamiento, ¿y será que Dios ya me perdonó todo? Algunos de esos en casa. ¿Y será que ya me perdonó todo? Y de repente llega el bombardeo del enemigo, ¿verdad? Y empezamos, ¿y será que sí me perdonó? O creer que me está perdonando lo que aún sigo haciendo. Hay que tener fe, aunque pueda seguir habiendo dudas. He leído en la palabra, seguramente tú también,
que todo lo que es en Cristo, nueva criatura es. Dios ha hecho algo nuevo. Lo viejo ha pasado. Todo es hecho nuevo. Y este versículo, al menos en mi vida, al día por día, se sigue cumpliendo en mí. ¿Y en ti? ¿Cuántos manejan? Levanten la mano todos los que manejan. Ahí le va una pregunta a usted que maneja. Cuando estamos en tráfico, ¿no hay ocasiones en que sale el viejo hombre? Cuando alguien se te atraviesa, ¿no hay momentos en que sale el viejo hombre? Ah. ¡Oh! Diga conmigo, ¡oh! Cuando estás en casa con tus hijos, o con el esposo o la esposa, no hay ratitos que sale el viejo hombre. ¿Ah? Tengo mis dudas. Tú también tienes tus dudas de repente. He leído en la Biblia y dice que el que conoce al Hijo ha sido hecho libre. Pero no hay ocasiones que de repente te sientes atado. Tengo mis dudas. Algunos estarán diciendo, preguntándose, ¿será necesario que me busque otra iglesia donde congregarme porque el tipo que trae el micrófono tiene sus dudas? Ahí te va. Se te acerca tu hija, adolescente, joven, se te acerca y te pregunta, ¿y de dónde viene Dios? ¿Qué le vas a decir? Alfa y Omega, principio y fin. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? La Biblia dice que hay cosas que no son dadas a conocer al hombre. Creo en Dios, le creo a Dios, y en medio de mis problemas y de mis conflictos, ya sea familiares, laborales, en la escuela, etcétera, yo le creo a Dios. Si la ausencia de dudas fuera un requisito para ser usado por Dios, María no hubiera calificado. María no hubiera calificado, porque ella, cuando el ángel habló con ella, ella preguntó esto en Lucas capítulo 1. ¿Cómo será esto? Y el ángel a María y a José les habló por separado, no los juntó a los dos, primero con uno y luego con otro, pero ella preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Qué es eso? Duda. ¿Está conmigo? Si la duda descalifica a alguien, ella hubiera sido la primera en ser descalificada. El veredicto para con María fue: saludos. Ese fue el veredicto. Eres favorecida. El Señor está contigo. Veredicto. Antes de decirle lo que iba a pasar o a vivir, o sea, resolución, el Señor le dice: estoy contigo. El Señor te dice: estoy contigo. Ese es el veredicto. La pregunta es: ¿aceptarás el veredicto? Lucas 1:29 dice que ella, María, se turbó por sus palabras. ¿Qué le dijo? Eres favorecida, Dios está contigo. ¿Y qué pasó con María? Se turbó.
¿Cuántas Marías hay aquí? Marías, Maríos. ¿Cuántos de repente Dios les habla y se turban? ¿Sí o no? Dios habla y se turba. María se turbó con las palabras que se le hablaron. Una de las primeras manifestaciones en uno cuando Dios se hace presente, escúchame, es el temor. Porque de repente Dios nos pide cosas que nos quedamos, ¿yo? ¿Cómo? ¿Pero yo? Es el temor. Y uno encuentra el amor de Dios cuando logramos atravesar el temor. No es cuestión de brincar el temor, es cuestión de atravesar el temor. Y ahí es donde encontramos y conocemos más el amor de Dios. Lucas 1:30 sigue las palabras y Dios a través del ángel le dice: no tengas temor, no tengas miedo, has hallado gracia, o sea, favor con Dios. Versículos 31 al 33 lo voy a recapitular así tan cortito como diciendo: darás a luz un hijo. Y la respuesta de María, Lucas 1:34, la respuesta de María, ¿cuál fue? ¡Ay, gloria a Dios en las alturas! He sido escogida por Dios. ¿Esa fue la respuesta de María? ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Cuál fue? Ella se queda así como, ¿sí? ¿Cómo? ¡No! ¿Usted cree que ella no pensó, estoy a punto de casarme? ¿Cómo esto? Y así como José, yo no hice nada, pues ella también había estado, pero si pues nada de nada. ¿Cómo será esto? No conozco varón, soy virgen, José y yo, nada de nada. ¿Cómo? Y no siempre nos encontramos haciéndole esa pregunta a Dios también. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo podré yo hacer aquella cosa? ¿Cómo es que las cosas se darán? No entiendo. ¿Quién? ¿Yo? Ahora, Jesús fue envuelto y acostado en un pesebre. La pregunta: ¿quién iría a visitar a Jesús? ¿Quién iría a visitar al Rey? ¿Quién iría a visitar al Salvador, al Mesías? ¿Quién iría a un pesebre? ¿Por qué Jesús en un pesebre? ¿Acaso no crees que esto haya ocasionado dudas? Como muchas otras cosas en nuestra vida puede ocasionar dudas. Te lo digo de esta manera: Dios envuelve lo mejor en cosas comunes, cosas que no entendemos y en lugares ilógicos. ¿Sigue estando aquí? La promesa está envuelta en duda con una razón. Porque si te daría la evidencia, entonces no necesitarías fe. La fe se desarrolla en la duda. La fe se madura en medio de la duda. Eso de que de repente tengas dudas en tu corazón, hermano, hermana, que no te detenga. Lo contrario, levántate, porque en la duda la fe madurará. El Dios, nuestro Dios, todo lo sabe. Sabe exactamente lo que tú estás viviendo, lo que has atravesado, y sabes, Él sabe aún lo que te falta vivir.
Él es el Dios que dijo que sea la luz, y la luz se hizo. ¿Para qué? Para alumbrar cada rincón que hay en este mundo. Mi fe me da la habilidad de creer que la luz alumbra a cada rincón. La fe puede creer y la fe puede confiar en Dios en medio de todas las dudas. Hay beneficio en la duda. Hay beneficio en luchar junto con Dios. Nos damos cuenta que no podemos solos, que no podemos en nuestra propia fuerza. Mire, Jacob luchó con el ángel, ¿sí o no? María preguntó, ¿cómo será esto? Soy virgen. Y ella tuvo que confiar plenamente en Dios. Si tú puedes atravesar la duda, verás la gloria de Dios. Si vas a esperar a entender todo y no caminar por fe, te vas a quedar estancado. Te vas a quedar estancado. La fe más grande siempre estará del otro lado de tus mayores dudas. Aquel hombre, ustedes lo recordarán en la Biblia con su hijo, que cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿tú crees que se puede? Y él dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Me siento indigno, tengo mis temores, mis dudas, pero sabes, Dios tiene la gracia que es más grande que cualquier duda. Cuando Pedro, caminando por las aguas, empezó a hundirse, Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? Nos ponemos en pie. Si tengo alabanza o no tengo alabanza. Hay una gran verdad, hermano. No podemos permanecer siempre en la duda. Eso es una gran verdad. Pero que se levantarán dudas en nuestros días. Sí. El que nosotros vivamos situaciones de temor. Sí. El que surgen en nosotros de repente preguntas, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No es saber. Pero ahí es donde Dios se quiere de nosotros perfeccionar. Porque entonces Él toma lo frágiles que somos, usa nuestras vidas como vasos para nosotros poder dar lo que Él ha preparado en nosotros para dar. Estoy trabajando en una serie que voy a anunciar prontamente con respecto a los vasos, los diferentes tipos de vasos que hay, vasos de honra, de deshonra, hay como 8 o 9 diferentes tipos de vasos. Pero sabes, habiendo diferentes tipos de vasos, hay Dios quiere usar. Y hay unos vasos desechos que les faltan pedazos, que la gente pudiera pensar, la gente pudiera decir, ese vaso ya no sirve.
vasos del alfarero, ya me estoy adelantando un poquito a la serie. Pero esos vasos del alfarero los toman, los que están rotos, los que la gente ya desechó, ya los dejó ahí abandonados, están rajados, les faltan pedazos. Y el alfarero toma barro, pero no solamente usa barro, porque él necesita algo en el barro que haga que el barro nuevo pegue con el barro viejo. Y el alfarero entonces usa sangre de unos mosquitos. No me acuerdo el nombre de los mosquitos, pero usa sangre del mosquito. No es sangre de animal, no es sangre de un perro, por ejemplo, no, es un mosco especial. Y él saca la sangre de esos moscos, lo revuelve con el barro. Esa sangre es la que hace que pegue barro viejo y barro nuevo. Y en la serie, ese vaso sí nos habla de que está totalmente hecho pedazos. Solamente la sangre de Cristo puede quitar los pedazos nuevos. No vivas en temor de la duda. Vive tu vida. Vive la duda, haciendo crecer, madurar la fe en ti. Que la duda te lleve a confiar más en el Señor en vez de alejarte. Dios ha prometido estar contigo siempre. Te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo pueda hablar y tratar con cada uno de nosotros. Sin duda, habemos muchos presentes que hay duda en nuestro corazón. No tenemos todas las respuestas, pero queremos confiar en ti. Que tú nos puedas llevar paso a paso, creyendo y confiando que tú llevas nuestras manos, nuestras vidas en tus manos, y que en ti estamos seguros. Guía nuestros pasos, moldea nuestro pensamiento, Señor. Los problemas que nos enfrentamos en nuestro diario vivir, problemas que levantan dudas y a veces temor, no sean otra cosa más que hacernos madurar en ti y afianzar nuestros pasos en ti. Espíritu Santo, habla y trata con cada uno de nosotros. Tu palabra dice que has venido a dar vida y darla en abundancia. Y en el nombre de Jesús yo declaro vida, esa vida en abundancia sobre vidas de varones, de mujeres, matrimonios, jóvenes. Mi Dios, tu vida en nosotros nos levanta para vivir victoriosamente, sabiendo que tomados de tus manos haces de nosotros la diferencia en el mundo. Bendice la vida de cada uno de tus hijos esta noche. En el nombre de Jesús declaro tu bendición sobre sus vidas durante esta semana. Usa la vida de cada uno de tus hijos en esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.